Haití se encuentra en el archipiélago de las Antillas, en el Mar Caribe. Y probablemente lo conozcas por las diversas catástrofes que lo han azotado, como el terremoto de 2010 que devastó la nación y causó conmoción mundial por la magnitud de la tragedia. A pesar de sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, típicas de las islas caribeñas, Haití no ha conseguido convertirse en un próspero destino turístico, a diferencia de su vecina, República Dominicana. Por desgracia, Haití no solo es el país más pobre de América, sino que también se enfrenta a problemas de seguridad, corrupción y violencia. Pero no siempre fue así. En un pasado no tan lejano, Haití era la más próspera de las colonias y se la conocía como la perla de las Antillas. Y entonces surge la pregunta, ¿qué le ocurrió a este país para convertirse en lo que es hoy? Hoy vamos a explorar qué ha llevado a Haití a esta situación, examinando los acontecimientos que moldearon su historia y contribuyeron a su condición actual. El 1 de enero de 2024, Haití celebró 220 años desde que se convirtió en la primera nación independiente de América Latina. Este logro es motivo de orgullo para una nación de poco más de 11 millones de habitantes, que, durante muchos años, también ha encabezado dolorosas clasificaciones. Haití es conocido por ser el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hoy, su economía está en ruinas y la nación sigue sumida en la pobreza extrema, siendo la más empobrecida no solo de América, sino de todo el hemisferio occidental. Cifras alarmantes, como la elevada tasa de analfabetismo del 47,1% y una esperanza de vida de solo 51 años, reflejan los retos a los que se enfrenta la población haitiana. Todo empezó en diciembre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la isla que hoy alberga Haití y la República Dominicana, marcándola bajo el dominio de la corona española. Colón bautizó la isla con el nombre de La Española y llamó indios a los habitantes nativos, compartiendo con ellos su primera Navidad en el Nuevo Mundo. La colonización de Haití comenzó con una masacre que acabó con la extinción total de las comunidades nativas, lo que provocó la temprana integración de Haití en el comercio atlántico de esclavos. Y aunque la explotación de los yacimientos de oro y la producción de azúcar entusiasmaron a los colonizadores, el descubrimiento de enormes riquezas en otras partes del continente americano hizo que los explotadores españoles perdieran interés por La Española, especialmente por la parte occidental de la isla. Piratas ingleses, holandeses y franceses empezaron a disputarse el territorio de la isla conocida por los nativos como Haití, los que viajaban bajo la bandera del rey Luis XIV de Francia, también conocido como el Rey Sol, se hicieron poco a poco con el control de parte de la isla, y en 1665, Francia la bautizó como Santo Domingo. Tras varias disputas entre Francia y España, en 1697, mediante el Tratado de Ryswick, la parte occidental de la isla, donde hoy se encuentra Haití, fue cedida a Francia. Los franceses convirtieron la isla caribeña en una de las colonias más ricas y rentables del Caribe y del mundo. En 1789, el 75% de la producción mundial de azúcar procedía de la isla, lo que contribuyó significativamente a la riqueza y gloria de Francia. Conocida como la perla de las Antillas, la colonia también producía café, tabaco, cacao, algodón y añil, liderando la producción de cada uno de estos cultivos durante el siglo XVIII. La enorme riqueza se extrajo esclavizando a decenas de miles de africanos e implantaron un violento sistema de explotación humana. A finales del siglo XVIII, la perla de las Antillas era el destino de un tercio de todo el comercio de esclavos del Atlántico, marcado por altas tasas de mortalidad, debidas principalmente a las enfermedades, el exceso de trabajo
y los malos tratos de los colonizadores. El escritor haitiano Pompey Valentin documentó prácticas brutales en las plantaciones haitianas, que incluían torturas como atrapar a los esclavos en hormigueros, zonas de mosquitos, colgarlos cabeza abajo, crucifixión e incluso obligarlos a comer heces. La minoría blanca era conocida por su trato sádico y agresivo a los jornaleros en los campos. Esta brutalidad provocó varias rebeliones en las granjas a lo largo del siglo XVIII, que culminaron en el estallido de una revuelta generalizada contra los franceses. En 1791, un hombre de origen jamaicano llamado Bowman encabezó una revuelta en una gran plantación. Siguiendo el modelo de la Revolución Francesa, el 22 de agosto de ese año, los esclavos destruyeron las plantaciones y ejecutaron a todos los blancos que vivían en la zona. Esta acción fue el inicio de un movimiento que se convirtió en una guerra civil y, más tarde, en un conflicto con las fuerzas de Napoleón Bonaparte. La revuelta se prolongó durante 12 años. El 1 de enero de 1804, Haití nació con su independencia y Jean-Jacques Dessalines se convirtió en el primer líder, inicialmente como gobernador general y más tarde como emperador Jacques I de Haití, título que él mismo confirió. Dessalines ordenó ejecutar a todos los hombres blancos, lo que dio lugar a la masacre de Haití entre febrero y abril de 1804, en la que perdieron la vida entre 3.000 y 5.000 mujeres y hombres blancos de todas las edades. Sin ocultarlo, Dessalines hizo una declaración oficial. Dimos a estos verdaderos caníbales guerra por guerra, crimen por crimen, indignación por indignación. Sí, salvé a mi país. Vengué a América. La lucha por la independencia de Haití dio la libertad a los antiguos esclavos, pero tuvo un alto coste, destruyendo los cultivos y las infraestructuras del país. Se calcula que de las 425.000 personas esclavizadas, solo unas 170.000 sobrevivieron para ayudar a la reconstrucción. Tras el éxito del levantamiento, la venganza contra los blancos trajo consigo el desprecio internacional. Ninguna nación reconoció diplomáticamente a Haití, aislándola por temor a revoluciones en sus propias colonias. Así ocurrió lo que hoy resulta difícil de imaginar. El 17 de abril de 1825, el entonces presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, firmó un acuerdo con el rey Carlos X de Francia. El acuerdo prometía a Haití el reconocimiento diplomático de Francia y una indemnización de 150 millones de francos. Esta cantidad debía pagarse para compensar a los productores franceses por los bienes que habían perdido. No solo tierras, sino también esclavos. Si el gobierno haitiano no firmaba el tratado, el país no solo quedaría aislado diplomáticamente, sino que también se vería rodeado por una flota de buques de guerra franceses en la costa haitiana. Los 150 millones de francos representaban 10 veces los ingresos anuales del gobierno haitiano, lo que llevó al país a solicitar un préstamo para pagar el primer plazo. Lo curioso es que este préstamo, con intereses, procedía de un banco francés. Así comenzó formalmente la llamada deuda de la independencia, una espiral interminable de deudas para pagar una indemnización que, aunque se redujo a la mitad en 1830, seguía siendo demasiado elevada para las arcas del país caribeño. Desde entonces, Haití se ha enfrentado al reto de solicitar cuantiosos préstamos a bancos estadounidenses, franceses y alemanes, a tipos de interés exorbitantes, poniendo en peligro la mayor parte de sus ingresos nacionales. Y créanme, han sido 122 años de pagos desde la independencia, marcando un largo y difícil camino financiero para Haití. Y para empeorar las cosas, el país ha pasado por varios golpes de Estado y revoluciones, incluso una guerra civil. Políticamente Haití era un caos, pero económicamente el país prosperaba poco a poco. Pero eso cambió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Con el pretexto de proteger los intereses estadounidenses y debido a la posición estratégica de Haití,
Estados Unidos se arrogó el derecho de invadir el país y se impuso al gobierno una convención cuyas cláusulas ponían en manos estadounidenses la administración civil y militar, las finanzas, las aduanas y el banco estatal, sustituido por el National City Bank, que duró de 1915 a 1934. Tras la retirada de las tropas estadounidenses, Haití reconoció el mandato de varios líderes, cada uno más controvertido que el anterior. No es de extrañar que durante este periodo la deuda pública se disparara y la economía del país entrara rápidamente en crisis. Sin embargo, en medio de este difícil panorama, surgió una interesante curiosidad que quizás sea la única noticia positiva de este periodo y de los años posteriores. Durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 1936 se produjo un momento curioso e inesperado. Haití y Liechtenstein desfilaron con banderas sorprendentemente similares, lo que causó una cierta confusión entre las delegaciones de la época. Lo cierto es que tanto Haití como Liechtenstein llevaban utilizando la misma bandera desde 1921, y esta revelación solo se produjo durante los Juegos Olímpicos. La bandera ya había sido utilizada por Haití desde el siglo XIX, incluso antes de que el Principado Europeo la adoptara. A pesar de este malentendido, esta peculiar situación reforzó los lazos diplomáticos entre los dos países. Establecieron una relación amistosa y mantuvieron asociaciones comerciales a lo largo del tiempo, incluidos programas de intercambio entre sus gobiernos que continúa hasta hoy. Pero volviendo a nuestra historia, tras años de desgobierno tras la marcha de las tropas estadounidenses, desgraciadamente, la solución adoptada para ir contra otros malos gobernantes fue apoyar a un dictador, François Duvalier, el terrible Papa Doc. Nacido en el seno de una familia humilde, Duvalier era un médico que ganó popularidad por su labor de prevención de enfermedades tropicales en las comunidades pobres. Con su discurso populista contra la élite se ganó el apoyo popular y se convirtió en presidente en 1957. Durante sus 14 años de autoritarismo, Duvalier forjó alianzas leales, entre las que destaca la milicia conocida como Tonton Macoute, en referencia al hombre del saco. Esta fuerza paramilitar, inspirada en el fascismo, se encargó de aniquilar, perseguir, cazar y encarcelar a cientos de periodistas y civiles que discrepaban del titán. El dictador impuso un impuesto obligatorio a toda la población, supuestamente destinado al país, pero que en realidad acababa en las cuentas bancarias del líder en Haití y Suiza. Tras su muerte, llegó su hijo, Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, que gobernó el país con mano de hierro durante otros 12 años del mismo modo que su padre. Desde la independencia de Haití, un tercio de los presidentes han corrido trágicos destinos, siendo asesinados, depuestos o encarcelados. En los últimos 70 años, el país ha sufrido 23 intentos de golpe de Estado, de los cuales solo 8 fracasaron. Esta persistente inestabilidad política dificulta la estabilización del país. Ante este panorama, en 2004 fue necesaria una respuesta internacional para intentar restablecer el orden en el país tras un periodo de insurgencia, lo que dio lugar a la creación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. La misión de paz, que pretendía reforzar las instituciones del Estado centrándose en la formación de policías y agentes del orden, como jueces y diplomáticos, no tuvo éxito. Cerrada en 2007, esta misión aparentemente pacifista dejó tras de sí un legado controvertido, marcado por más de 30.000 muertos a causa de la epidemia de cólera, así como más de 2.000 víctimas de abusos sexuales y 700.000 enfermos. 4 años después del fin de la misión, Haití se enfrentó a otro trágico episodio con el asesinato del presidente, que deja el futuro del país en un estado de incertidumbre. El primer ministro interino asegura que el ejército y la policía tienen el control de la situación, pero según Human Rights Watch, los asesinatos, secuestros y violencia sexual perpetrados por grupos criminales en Puerto Príncipe y sus alrededores han aumentado significativamente desde principios de 2023.
Se calcula que solo el primer semestre de 2023 estos grupos mataron a más de 2.000 personas, secuestraron a más de 1.000 y utilizaron la violencia sexual para aterrorizar a la población, según un informe de la ONU. La escalada de violencia es tan grande que ha obligado a Médicos Sin Fronteras a suspender sus actividades en un momento crucial, debido a la presencia de bandas y a la inseguridad generalizada. Ante todos estos retos, es comprensible que muchos haitianos busquen oportunidades en otros países. En resumen, Haití es un país castigado por su pasado y su presente. Y desgraciadamente, no hay perspectivas de mejora en el futuro. ¿Conocías la historia de Haití? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para conocer más datos curiosos. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y hasta la próxima.